eskerrik asko guztioi bertan izateagatik. Guretzat gaur egun politxa eta, azalduko dotzu ezagaitik, ez? Decía que, gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias a vosotras dos. En el caso de Laura viene de más lejos, viene de Galicia, y ahora os las presentaré, pero decía que para nosotros es un día, yo tengo que reconocer que hemos hecho muchos Basque Egurregunas. Para mí este Basque Egurreguna es muy especial, porque yo creo que dábamos con muchas claves que buscábamos desde hace años, ¿no? Hablábamos de cómo transformar el sector, sobre todo cuanto más aguas arriba del sector, más difícil. Hablábamos de cómo cambiar esa tendencia, hablábamos de modernizar el sector, profesionalizar, la incorporación de la mujer, súper importante, cambio generacional, cómo incorporar a gente joven y sobre todo cómo en esa transformación utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales. Y en esto yo tengo una pelea muchas veces con muchas de las empresas del sector que me dicen, no, esta parte del sector, chico. Bueno, pues hoy esto viene a romper un poco todo eso, ¿vale? Por eso yo digo que para nosotros, para mí es un día especial y os agradezco por eso. Voy a pasar a presentarles, aunque yo creo que gran parte de vosotros ya les conocéis. Al lado mío tengo a Laura Vallejo, gallega, ya adelantaba que viene de Galicia. Le agradecemos mucho, Galicia no está cerca y ha venido solo para el evento de hoy. Y yo voy a leer porque Laura es muchas cosas y muchas cosas, como decía, que gustan, ¿no? Ella es, además de joven, que lo podéis ver, y decía que es chica, y eso a nosotros en este sector tan masculinizado nos gustaba hacer ese cambio de cara al futuro. Ella es operaria forestal, motoserrista, para nosotros lo que sería un rematante. Es agricultora, ganadera y creadora de contenidos, lo que viene siendo influencer, que eso te lo da el número de seguidores que tienes. Y ella los tiene muchos, tiene más de 160.000 seguidores en TikTok. TikTok. Digo, porque luego hablaremos de esas claves, ¿vale? Más de 150.000 en Instagram. No estamos hablando de influencers que hablan de viajes, de gastronomía. No, repito, motoserrista, operaria forestal, agricultura, y habla de todo esto en sus contenidos en redes sociales. Al lado de Laura tenemos, muy conocida por el sector para nosotros, ella es euskalduna, es de aquí. Irache Zorraquino es ingeniera forestal, especializada en mecanización forestal y además es decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, decana territorial de Euskadi. Ella trabaja en Forest Pioneer y por eso pues, muchos de vosotros la conocéis. Estamos hablando de ese futuro de chicas, jóvenes, redes sociales. Luego ya no vale que no me cuenten el rollo, que esto no es posible, ¿vale? Y por eso para nosotros era importante el ejemplo. La primera pregunta que a mí se me ocurría y era como algo natural es ¿cómo llegáis a esto? Es decir, ¿es algo vocacional, fortuito? En el caso de las dos, ¿cómo llegáis a trabajar y a estar en el sector como estáis? ¿Quieres empezar tú? Vale, no sé si me escucha. Sí. Vale. Buenas tardes. Pues yo empecé un poco de casualidad. Realmente el sector forestal nunca fue ajeno a mí, porque creo que es muy difícil que alguien que viene totalmente de la ciudad decida cambiar su vida a dedicar al sector forestal. Entonces yo tengo una pequeña granja de vacas de leche en Galicia con mis padres y también tenemos parte del territorio dedicado a explotación forestal. Entonces siempre hemos combinado agricultura, ganadería y el aprovechamiento de madera. Hubo un tiempo que mis padres siempre te prometen que la vida mejor está en la ciudad, entonces me animé toda contenta a ir a la ciudad. Yo estudié cocina, soy cocinera también de profesión y trabajé durante unos 4 años en la cocina, pero me faltaba algo.
En plan, yo pensaba, no era lo que me prometieron estar en la ciudad, necesitaba volver al campo. Y descubrí unos cursos que había de formación forestal, pero no era la típica formación forestal que hay en Galicia, que hay mucho sobre gestión forestal, sobre prevención de incendios, sino era algo novedoso porque era formación forestal específica para motoserrista, procesadora y autocargador. Entonces dijo, ahí me voy, de cabeza. Y empecé con los cursos y tal, y también me ayudó mucho que mi pareja, mi chico, se dedica al sector forestal, entonces ya me fui incorporando a la empresa. O sea que también hay vínculos por todos los lados, ¿no? Eso es interesante. De hecho, nos conocimos en el curso que diste. Yo iba de formadora con el simulador y allí te conocí. Sí. No sé qué año sería, 2016 o 2017, hace unos ya hace. Sí. Lo tuyo viene de antes, ¿verdad, Irache? Lo mío ha sido un poco más casualidad. Yo estudié ingeniería forestal en Palencia. Y cuando terminé la carrera, me llamó mi amiga Arantxasu, que está por ahí en el público, que estudiaba conmigo. Me dijo, oye, he conocido a un chico que trabaja en una empresa que distribuye maquinaria forestal y que necesita una becaria para llamar. Y como tú hablas mucho, pues creo que puedes encajar en el perfil. Y dije, ¡guau! Genial. En ese momento valía más la experiencia que la formación. Entonces yo dije, sí, es una oportunidad. Recién salí de la carrera, ahí me fui. Y empecé de becaria 6 meses en Forest Pioneer. Mi objetivo era llamar a 1.200 empresas que había registradas a nivel estatal y les tenía que llamar a todas, una a una, para hacer un censo de la maquinaria forestal que existía, porque no hay ningún registro de cuántas procesadoras hay, autocargadores, no existe un registro oficial. Y me dijo, que sepas que no te voy a contratar, porque si te contrato, ya sois más de 10 empleados, tenéis derechos a sindicatos, y me da mucha pereza. Así me dijo, ¿eh? Y ahora ya llevo 10 años, quiero decir. Y empecé así, y al principio la maquinaria en la universidad no me apasionó mucho, me parecía difícil, todo el mundo entendía, yo no entendía nada, y en cuanto empecé a trabajar en Forest Pioneer empecé a encontrar gente tan simpática, tan motivada, que te transmite la pasión por las máquinas, pues que me fui enganchando hasta que te vuelves un poquito adicta, hasta hoy. Y aquí estoy, pues en un montón de proyectos, 10 años trabajando en Forest Pioneer, de decana del Colegio de Ingenieros Forestales, también de rebote, y motivada con todo lo que me toca. Más o menos esa es mi trayectoria. No, pero qué bien, porque al final entras en contacto con un sector que es mucho más tradicional que todo eso. Estás hablándoles de tecnología, de maquinaria, lo haces desde tu juventud, desde ser chica, que decíamos, ¿no? Es un sector, bueno, pues predominantemente masculino. Entonces, pues bueno, yo ahí entiendo que fácil no tiene que ser, ¿no? Desde vuestro perfil un poco tan diferente, ¿cómo podemos cambiar esa inercia, ¿no?, que lleva el sector? Que es lo que decía, ¿no? Esas peleas a veces internas que tenemos de cuando quieres hacer cosas de innovación, de no, déjame que yo como siempre y tal. Vosotras que trabajáis tanto cosas nuevas, redes sociales, a veces estamos hablando de tecnología, estamos hablando de nuevas máquinas. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esa inercia desde vuestro punto de vista? Desde el punto de vista de la mecanización, yo creo que principalmente hay 2 versiones, ¿no? Una por necesidad, porque el sector forestal, aunque es cierto que vamos un poquito más retrasados respecto a otros muchísimos sectores a nivel tecnológico, pero por necesidad. O sea, llega un momento en que dices, hace 40 años no había ninguna procesadora ni en Euskadi ni a nivel estatal casi, ¿no? Por decir un número así a grandes rasgos. Y hoy en día una explotación que se dedica a la extracción de madera es casi obligatorio que tenga por lo menos una procesadora. Entonces, por necesidad, por falta de gente, porque o te adaptas o te quedas atrás y te quedas incluso fuera. Eso por un lado. Y luego, porque hay que estar ahí preparados. Y introducir la tecnología en un sector tan tradicional como es el sector forestal cuesta muchísimo. Muchísimo, lo que yo me doy cuenta, por dar un ejemplo. Y ahora, porque yo en redes sociales soy muchísimo más torpe. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Existen unas plantadoras forestales que sirven para plantar árboles. Pues está costando meterlas en el mercado muchísimo. Y acabarán llegando el día que no haya personas para poder plantar manualmente. Por ejemplo, entonces yo creo que la tecnología se introduce a pico y pala, pero cuando la necesidad ya está demasiado cerca. No sé, cuando ya no puedes echarte para atrás, o vas para adelante o te vas. No sé, es mi opinión, ¿eh? No sé si tú piensas lo mismo. En Galicia sí que es verdad que estáis de los que más avanzados a nivel estatal, diría yo.
pero también mucho por la falta de mano de obra, que en mi caso también me gusta recalcar que quizás siempre ha estado cerrada mano de obra masculina. Entonces, venir aquí y revolucionar el mercado de decir, oye, que las mujeres también podemos ser motoserristas, también podemos manejar una procesadora, un autocargador, es abrir la capacidad de contratar gente, pero brutal, aunque sí que seamos muy pocas, pero creo que deberíamos empezar también a cambiar un poquito la conciencia en las empresas, sobre todo de colocar a mujeres en puestos puramente físicos. Quizás yo no puedo tener el rendimiento exacto que uno de mis compañeros, porque siempre puede ser más alto, puede tener más fuerza, pero con técnica todo se supera. Y tanto como incorporar maquinaria nueva como incorporar la mano de obra de mujeres es un valor añadido a las empresas brutal. Totalmente de acuerdo. O sea, y es verdad que hay muy poquitas mujeres en el sector forestal. Me refiero no personas de oficina, sino personas que estén en el monte, muy poquitas, pero sí que siento que hay como un poquito de tendencia, que hay cada vez un poco más interés, pues puede ser una salida y puede interesarme, y yo creo que sí que se está avanzando un poco, que cada vez que voy a dar una charla en una escuela sobre la salida profesional maquinista forestal, hay interés, un poquito, pero hay, y suele haber mujeres, Y ahí ayuda mucho, creo que desde mi punto de vista, las redes sociales están reforzando ese campo muchísimo, porque desde mi experiencia, cuando eres adolescente, siempre te ofrecen, ¿qué quieres estudiar de mayor? Pues lo típico, te ofrecen siempre carreras con salidas profesionales económicamente muy elevadas, con un nivel de vida muy bueno, en una oficina, en las ciudades. Pero entonces ya si empiezas a ver desde joven que los distintos trabajos que se pueden hacer en el monte, distintos trabajos del campo, además las redes sociales son súper accesibles, son gratuitas y hoy en día están en el top, o sea, son la forma de comunicar de los mundos de hoy. Y creo que hay que reforzar mucho la comunicación en esos campos para llegar a la gente joven, para que la gente joven se interese por estos sectores. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y de hecho yo en la presentación un poco lo que comentaba era eso. A nosotros nos cuesta, nos cuesta con los nuestros. Sobre todo creo que funciona mejor la comunicación externa, fuera del sector, que la interna. Y lo vemos habitualmente, al final son datos. De hecho yo quiero hacer una pregunta al público. Digo, por el público también tenemos gente joven, ¿Cuánta gente, por favor, levantar la mano los que tenéis TikTok? Estoy contando de verdad, no estoy exagerando. 1, 2, 3. Es decir, cuando yo mencionaba... no esperábamos menos, Iker. No, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando yo decía el dato de que tiene más seguidores, Laura, en TikTok que en Instagram, ya habla del público, de qué tipo de público y de qué edad. Porque es verdad que si ahora digo, ¿cuántos tenéis Instagram? Casi todos. Es decir, Laura tiene más seguidores en TikTok que en Instagram. Son parecidos, pero tienes más. Eso para mí, cuando yo vi el dato, a mí me alucinó, porque realmente no es que ya Laura cree muchos contenidos, mucha gente, incluso consulté que es influencer, eres influencer, entre esos 100.000 y el millón, pero porque luego hay nano, micro, influencer y tal. No, ella es influencer, pero me sorprendió que hablando de temas forestales, le siguieran 160.000 personas en TikTok, ¿no? Eso, de verdad que a mí, por eso esta sí es la vía, ¿no? De poder enganchar a esa gente joven y como están en TikTok y seguramente algunos no te conocen, voy a pedir, por favor, que nos pongan 2 vídeos para que podáis ver. Son 2 vídeos que hemos cogido aleatoriamente que tienen como, y corrígeme si me equivoco, Laura, como públicos diferentes. Uno es hablar de, por ejemplo, los anillos de la madera, que eso es una formación casi más para gente de fuera del sector, y luego otro de cómo se hace un trabajo específico en una situación que puede ser problemática, que es más de sector. Entonces, por ver un poco los 2 vídeos que tienen públicos diferentes. Para los que no le conozcáis, que tenéis delito, ya estáis haciéndoos de TikTok, o los de Instagram, también está en Instagram, y les seguís a Laura. Porfa, ok. ¿Cómo podemos saber la edad que tiene este árbol? Así que una vez talado solo tenemos que contar estas líneas de colores que tenemos por aquí. Cada una de estas pequeñas líneas forma parte de un año de crecimiento del árbol.
Pero la edad solo es un dato, porque podemos conocer muchísimas cosas más del árbol leyendo sus anillos. También nos cuentan cuáles han sido sus mejores épocas de crecimiento. Como veis aquí, por ejemplo, veis la cantidad de madera en color claro, siempre. La época de primavera, que es donde recibe mejor temperatura, normalmente más cantidad de lluvia, y esta parte más negra es la que ha sido la producción a finales de verano o en épocas de invierno. Conocer las épocas de sequía por las que ha pasado es muy fácil. Donde nos encontramos anillos más estrechos, normalmente es por un estrés. Y donde tenemos los anillos más anchos, ahí podemos ver que hay zonas muy buenas, seguramente ha recibido una buena cantidad de lluvia. Los árboles crecen en busca de la luz, así que sabremos cómo estaba este árbol situado. Sabemos que esta es la parte que estaba hacia el sur, donde ha expandido su mayor área de crecimiento, y esta parte más al norte. El mejor ejemplo de por qué el aprovechamiento forestal es bueno para el monte es para regenerar las masas de árboles. Como veis, este árbol estaba enfermando, comenzando a pudrirse por el centro. Vamos a hacer los cortes para tirar un árbol tan inclinado con seguridad. Los árboles como este tan inclinados no nos permiten hacer entalles muy grandes porque podemos desestabilizarlo ya en los primeros cortes. Pinchamos el árbol por ambos lados dejando siempre la bisagra de seguridad en medio. Lo complejo de todo esto es coincidir en los dos cortes de este lado y del primero. Lo soltamos siempre primero en el lado que tenemos más peligro e inclinación para estar siempre más protegidos. Tenemos el resultado del tamaño de la bisagra en un árbol con tanta inclinación. Bueno, era un poco poneros el ejemplo que maneja encima de diferentes públicos. Uno quizás más público general, que para los que estamos aquí pues aporta la información que aporta, pero sí es cierto que el otro ya es más de cara un poco a esos propietarios que también hacen trabajos forestales. O, de verdad que nos gusta mucho y somos muy fans. Esto me da pie también un poco a la siguiente pregunta, porque os comentaba cómo podemos cambiar la inercia ya más de esa comunicación interna, sector, ¿no?, más tradicional, tal. Pero aquí también hay vídeos que están enganchando mucho a la gente que no es del sector, ¿no? Y para nosotros es muy importante. ¿Cómo cambiamos esa, bueno, no sé, no mentalidad, pero muchas veces nos sentimos que nosotros aquí, tanto en Galicia, pero aquí convivimos mucho con la gente más urbana en un ámbito de gestión forestal, de aprovechamiento, de trabajo, ¿no? Y a veces ahí se generan ciertas tensiones y es por no entender el sector, ¿no? Y aquí en Euskadi vivimos como muy todos encima de todos, ¿no? Y encima tenemos un porcentaje de superficie arbolada privada muy grande, que la gente no sé hasta qué punto la entiende. Es decir, esto que es un ejemplo muy bueno de cómo poder también, ¿no?, darnos a conocer y explicar el sector y enganchar un poco, ¿no?, a esa gente, a esa sociedad más urbana y que cada vez más urbana, ¿no? Estamos más alejados todos del sector primario. ¿Cómo veis esto? Antes hablaba más a interno, ahora estoy hablando más de... A mí me sorprende muchísimo la cantidad de gente de la ciudad que me escribe diciendo: yo estoy en una oficina, no entiendo nada del sector forestal, pero es que veo tus vídeos y me entretienen muchísimo y además me aportan muchísimos conocimientos. Creo que es una forma también no solo de formar o concienciar a que la gente vaya a trabajar al sector forestal, sino que todos los consumidores de productos forestales, que creo que a día de hoy somos la totalidad de la población, tenga el conocimiento y sepa cómo llega ese producto a su casa. Y un poco también para reforzar lo que tú comentabas del respeto, ¿no? Porque creo que el sector forestal está muy mal visto. No sé si... Totalmente, sí. Si sientes lo mismo. Siempre, por ejemplo, me dice mucha gente: estás matando un árbol. Y ya está, y se quedan en eso. No entienden que hay un ciclo detrás, que hay una repoblación, que se necesita cuidar las masas forestales. Entonces es aportar muchísima información sobre todos los aspectos del sector forestal para que la gente valore el producto, desde una servilleta hasta el mueble que se va a comprar cuando amueblan en su casa, ¿no? Por eso es tan importante las redes sociales. Es que el trabajo que haces tú es muy importante y justamente los forestales somos personas con muy poco, no sé decir, muy poco enganchadas a las redes sociales. Es verdad, es una realidad.
Pero además de las redes sociales, que es para un público igual ya a partir de la adolescencia, que es cuando tienen redes sociales y pueden consumir ese tipo de contenidos, creo que habría que ir un poquito más allá y empezar la educación desde mucho más abajo, desde las escuelas. Yo cuando voy a Finlandia a visitar una fábrica, los niños en Finlandia en las escuelas estudian lo que es una procesadora. En la escuela, desde los 5, 6, 7 años. Aquí... Es que lo he contado algunas veces, no sé si os lo si que lo oís repetido, lo oís repetido. Tengo una hermana, somos muchos hermanos, pero una de ellas es profesora de primaria y un día me dice, Irache, que estás de vacaciones en Navidad, ¿te importa venir a dar una charla un poco sobre gestión forestal a niños de 10 años? Sí, sin problema. Voy, súper motivada, contentísima, y me tiene mi hermana un papel así gigante con un árbol medio talando con un hacha y un árbol llorando. Y le dije... ¿Me estás vacilando? O sea, así me salió tan del alma, le dije, me estás vacilando. Y ese es un poco el tipo de educación que la sociedad tiene, porque piensan, como ha dicho Laura, que talar un árbol es matar un ser vivo. Y yo creo que ya se habla muchísimo, además en muchísimas reuniones que tenemos se habla de esto, concienciar desde la base y saber que el monte es un recurso renovable, inagotable, siempre y cuando vaya acompañado de una buena gestión forestal, que es para lo que estamos todos hoy aquí. O sea, el monte tiene múltiples usos y hay que entenderlo de esta manera. Y si no se extrae madera de aquí, la traeremos de otro sitio. Vamos a taparnos los ojos que no sabemos de dónde viene. Entonces creo que hay que entenderlo desde más abajo. O sea, y luego acompañarlo, por supuesto, con la comunicación, porque si no comunicamos es imposible. Pero más jóvenes todavía que desde la adolescencia. No sé, igual me he lanzado mucho, pero... No, completamente de acuerdo. De hecho, la campaña que veíamos va un poco ahí, tenemos ya diferentes públicos con diferentes materiales, desde todo lo que ya dimos a conocer en otro Basque Ureguna de Ñupi, que es para más pequeños. Tenemos luego otros tipos de materiales para mayores y lo que hemos hecho es salir a la calle e ir a los colegios un poco buscando eso. Porque yo me uno a esta reivindicación de... en la zona de Bilbao siempre me decían a mí, ¿no? Todos los de Bilbao y cerca de Bilbao iban a visitar la planta de Coca-Cola y acababan yendo a casa con una Coca-Cola, pero probablemente nunca han ido a ver una fábrica de productos de madera, no han ido a ver una gestión forestal, y eso es un fallo nuestro como sector, y es algo que hay que corregir. Estamos en ello, sí. Pero cambiar las inercias no es fácil. Y bueno, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que para eso, bueno, ya existen los medios, lo comentabas con las redes sociales, y es un buen enganche, yo creo que hay. Pero fijaros que, y quiero hilar con lo que decíamos, en esa mentalidad más urbanita y más desconocedora del sector y que tiene esos prejuicios, yo creo que se han creado en base a esas, bueno, casi más necesidades por parte de la gente urbana, y antes lo comentaba en la inauguración Federico, el tema normativo, regulador, que generalmente vemos que se está acercando más a las necesidades de la gente urbana, aunque sea o esté dirigida o está hablando de la propia, un aprovechamiento forestal, una gestión forestal, ¿no? Y esto nosotros vemos, y aquí un poco remarcar lo que decía Federico, porque es importante, que cada vez es más difícil trabajar en el sector, ¿no? Y aquí encima en Euskadi, no sé si es lo mismo en Galicia, bueno, conozco algo, pero sí que me apetece saber vuestra opinión. Aquí convivimos todos juntos, ¿no? Y es difícil porque esa mentalidad hace mucho daño, ¿no? Y las normas cada vez se acercan más a esas inquietudes que tienen desde la ciudad. ¿Tú que conoces Galicia y Euskadi, ves diferencias? Sí que veo diferencias. Creo que la tendencia que se dice de la gente de la ciudad es que no es que sean malos, o sea, es simplemente gente que no lo sabe, la gente que no conoce el sector, es que no puedes... Pero creo que en Galicia, igual me equivoco, está más aceptado que en Euskadi. Hay como una mentalidad y hay problemas, y te viene el paisano todos los días al monte igualmente ahí con su vara solamente a mirarte a 4 metros de la procesadora. Eso pasa en Galicia, pasa en Euskadi y pasa en todos los sitios. Pero creo que están más concienciados que en Euskadi. Que en Euskadi puede ser más problema el aprovechamiento forestal mecanizado, el acceso a los montes, la burocracia. Lo que comentábamos justo antes de empezar, ¿no? Que igual viene la persona que quiere pasear con la bicicleta y hay una rodada de autocargador y está mal visto. Entonces, creo que en Galicia sois un poco más permisivos, está un poquito mejor la situación que en Euskadi. Creo, es una percepción. Sí, por parte de la sociedad igual sí, por el tema de...
allí son todos propietarios particulares, no sé si es el mismo caso, todo por decir un 90%, entonces más o menos se dice que toda la población tiene un trocito de monte en Galicia, entonces tiene esa pequeña conciencia. El problema quizás que más nos cuesta a nosotros como trabajadores puramente de talado de madera es con las administraciones, porque tenemos, por ejemplo, muchos problemas a la hora de salir a las carreteras. La Diputación de Galicia nos tiene totalmente prohibido pisar con los autocargadores y las procesadoras las carreteras. O sea, hay fincas que están, kilómetros y kilómetros de finca que en teoría están sin acceso. Y nos arriesgamos a multas de muchísimos miles de euros, aunque no realices ningún daño, si alguien te denuncia por pisar una carretera de esas. Y se basa todo quizás en prohibiciones, limitaciones, pero no se basa quizás en desarrollar los caminos para que la necesidad de los autocargadores o las procesadoras puedan pisar esa carretera, hacerle una buena base, un buen rellenado para que no se hundan, pero claro, después vas con el cargador y se hunden. Claro. Es que necesitamos el recurso de ese camino para tener acceso a los montes. Entonces nos vemos en una lucha un poco en plan, ahí no puedes pisar, pero entonces ¿cómo hacemos la explotación del monte? Bueno, aquí el tema de caminos también es, que se lo cuenten a los forestalistas, también es un poco, no sé si decir, un poco tabú. También hay mucha restricción para hacer caminos. El sector ha evolucionado mucho, pero hay ciertas partes que se han quedado atrás. Y quizás, por ejemplo, es la diferencia que veo mucho en Finlandia, no sé si en tu caso, que también viajas mucho, Finlandia o países del norte, las pedazos caminos que se preparan exclusivamente para el monte, pero, o sea, mejor que las carreteras que tenemos aquí en España. Y creo que las administraciones deben tomar conciencia de eso, de que necesitamos también unas bases y unos servicios para poder trabajar y crear menos molestias, porque al final si la carretera aguanta no se crea molestia ninguna para los vecinos, que no tienen nada que ver con la explotación forestal, y para nosotros el día a día. Y de hecho te permite acceder al monte para hacer un buen mantenimiento del mismo, que aquí estamos hablando de la corta, pero dentro del aprovechamiento maderero hay mucho más, como la conservación, mantener los montes limpios, hacer entresacas si procede, o sea que si no hay accesos es un problema, claro. Y hoy hacerlo todo manualmente es complicado y peligroso. Perdonar, es que estoy con tos y he dicho no voy a que me corten el micro porque si no. Yo completamente de acuerdo, y por añadir al comentario que habéis hecho, cuando nosotros hemos estado en Finlandia y estuvimos con la Asociación de Propietarios, que es enorme, más de 300.000 propietarios, sí veíamos que tenían problemas similares, porque la siguiente pregunta iba por ahí, tanto que viajáis mucho las dos, Finlandia, Francia, os sigo mucho y sé que viajáis, era qué diferencias veíamos, ¿no? Con esos países os habéis adelantado, perfecto. Lo que yo sí veía era que ellos interactúan menos con la ciudadanía, es decir, es que Euskadi es una pasada. Tienes el baserri, tienes el polígono industrial, tienes la pista, nos gusta mucho salir al monte, hacerse el aprovechamiento forestal, y todo esto puede ser en 2 kilómetros. Los finlandeses veíamos que aunque son 300.000 propietarios, mayor extensión, bueno, otra dimensión, pero sí que nos hablaban de los mismos problemas de relevo generacional, alejamiento, ¿no?, por parte de la ciudadanía de ese sector primario y tal. Pero la diferencia que yo veía era que ellos, cuando hacen un aprovechamiento, a veces esto está a 2 horas de Helsinki. Cuando vas a Joensuu, son horas y horas que tú ves bosque, en el que hay un pueblo, 2, no hay ningún pueblo. Entonces, los problemas yo creo que se puedan generar con la ciudadanía están como un poco más. Entonces, sí tenían unos problemas, pero cuando les hablamos de esa convivencia y de, ¿no?, ese trabajo más social que hay que hacer por parte del sector, nos miraban como diciendo, bueno, nosotros, y a veces puede ser por esa educación que se ha dado de jóvenes, o otras veces es porque, bueno, pues mira, la explotación de tu Aitaita, tú ahora vives en Helsinki y ya está a 3 horas, ¿no? O por densidad poblacional también. En Finlandia hay muchísimas menos personas que en Euskadi, que no me sé exactamente los datos, pero hay muchísima densidad de población. Sí, puede ser que el hecho de tener que moverte fuera de tu casa, de dormir fuera para hacer una explotación forestal, haga que la gente no quiera tanto, puede ser, pero pasa lo mismo en muchísimos países, en Francia, no te hablo de Canadá, que se van a trabajar 15 días y vuelven 15 días, o América del Sur, no sé, sí, pero bueno, no sé decirte, tengo que pensarlo un poco.
Diferencias, sí. La cercanía a casa, desde luego aquí hay casi todas las explotaciones forestales, o muchas, la mayoría, vuelven a dormir a casa. No todas, hay algunas que viajan, pero vuelven a casa. Y eso es una ventaja, un ventajón. Volver a tu casa todos los días, no todas, pero muchas. Y allí no. Y Laura, la parte de... Porque nosotros que te seguimos, estás mucho en Finlandia, además, bueno, haces patrocinio de varias marcas. Finlandia realmente, respecto a todo lo que comentábamos, sector masculinizado, redes sociales, ¿cómo estamos? Porque a veces yo creo que nosotros nos autocriticamos mucho y a mí lo que me parece es que muchas veces cuando estoy en estas ferias me parece que veo más de lo mismo. Otra dimensión, pero no suelo ver muchas mujeres, no suelo ver... es mi percepción, desde un poco la distancia. Bueno, ¿cómo ves? ¿Hay diferencias? Yo creo que hay muchas diferencias. Sí. Y en tema de mujeres, sobre todo lo que veo en por ejemplo, Husqvarna, no es porque sea la marca, pero por ejemplo tiene un equipo de embajadores a nivel mundial. Y diría que el 80% son mujeres, especialistas de producto, de arboristas, de taladores. Sí. Conozco a un montón de chicas en el norte que trabajan con procesadora, con autocargador. Está como más concienciada la sociedad. Camioneras, no sé si tú vas allá pero un montón de camioneras que transportan madera, es alucinante. Te quedas porque dices una, otra, ¿sabes? Y creo que tienen otra conciencia del producto, otra conciencia de los bosques, entonces lo refleja mucho en redes sociales y en todos los lados. Tú vas a ese país y es como un respeto tremendo, las construcciones de esos países todavía son en madera y al final creo que es el conjunto de la sociedad lo que valora el sector forestal, ¿no? Sí, es interesante. También previamente tienen esa educación y también es un poco lo que vienen, han mantenido eso que eran y que son, ¿no? Yo creo que aquí éramos y a veces se ha perdido, ¿no? Pero bueno, es muy, muy interesante. Igual también les anima mucho a las mujeres ahí a la dignificación del trabajo, que ahí como que tienen que asumido que ser maquinista es un buen trabajo, ser camionera de un camión es un buen trabajo, es una salida profesional buena. O sea, que aquí como que cuesta, ¿no? Un poco querer ir a trabajar al monte y ahí está bien. Tienes las máquinas, últimas tecnologías súper modernizadas, los camiones también. O sea, que es un trabajo digno. Creo que eso ayuda. Me vais a permitir parar aquí porque esto no lo hemos hecho habitualmente en un Basque Gureguna. Yo creo que hoy da pie, por lo menos a mí me daba ganas y a ellas ya les he preguntado a ver qué les parecía y me han dicho que adelante. Que hagáis preguntas, que hagáis cualquier tipo de comentario. Es decir, está abierto. Hoy es Basque Gureguna, somos la gran familia. O sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos un micro, tenemos al azafato. Yo sí que quería comentar... Perdona, Sheila, preséntate porque también es interesante saber quién es, que muchos te conocemos, pero... Vale. Soy Sheila de Olmos Forestal y también presidenta de Arefor. Y bueno, yo quería comentar el tema de las inversiones en maquinaria, que son inversiones muy importantes y muy potentes. Y entonces las restricciones que comentábamos, ¿no? Que para fomentar también esa inversión y renovación de maquinaria, pues que por parte de las administraciones también es necesario ese apoyo al sector y reducir un poco las restricciones a lo que comentábamos de los caminos y todos estos temas. Entonces ya pues aprovechaba para meter puntilla. A dejar esto, ¿no? Y el tema de los caminos, tal y como comentaba ella, bueno, que me ha parecido que lo que habéis comentado totalmente de acuerdo y que siempre hay esa idea de esos caminos se renuevan, se dejan fianzas, se arreglan para que se puedan volver a utilizar y tanto ciclistas como personas que nos encanta ir a pasear, pues podamos utilizarlos. Entonces, bueno, pues un poquito eso. Solo ese comentario. Bueno, no estaba preparado, pero Mujeres al Poder. Sheila es presidenta de Arefor y también la parte de rematante, como sabéis, la asociación dentro del Basque Rematante, y es presidenta y también trabaja, ellos es de Olmos Forestal. Digo porque traemos ejemplo, pero también tenemos en casa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno,
yo no soy del sector, soy del sector metalúrgico. Estoy aquí porque soy Ana, la esposa de Óscar, pero me llamó mucho la atención tus dos vídeos, ¿no? El primero, que era más general, tenía 1000 y algo me gustas. Y el otro, que era más específico del sector, tenías más de 5000. Entonces, mi pregunta es, ¿tú controlas un poco el público, si es femenino, edades? ¿Tú puedes tener esa estadística? Porque dentro del sector metalúrgico también queremos atraer más las mujeres, ¿no? O sea, mujeres al poder, o sea, tanto en el sector forestal como en el sector metalúrgico. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, en las redes sociales puedes ver todas las estadísticas y no es sorpresa para nadie, el 96% de mi público son hombres. Sí. Pero es bueno porque al final a mí me ha pasado que yo para conseguir trabajo me costó muchísimo hasta que encontré un compañero de procesadora forestal. Yo voy acompañando a una procesadora que dijera, venga, te voy a formar, porque yo había hecho unos cursos pero no estaba preparada para ir al monte sin más formación. Te voy a formar, además me ayudó a manejar procesadora, manejar el autocargador, la motosierra, sin ningún tipo de diferencia. Entonces creo que los hombres también lo vean y lo tengan en consideración por si un día aparece una compañera de trabajo en ese puesto, creo que será mucho más fácil para ella, porque siempre va a haber una referencia, una normalidad. Al principio era todo, mira, mira, había gente que me venía a hacer fotos al monte, me venía a grabar. Hay gente que llego a los montes vestida así como estoy ahora y me dicen, ¿y tú qué eres, la que viene a pagar los pinos? Y le digo, no, yo soy la motoserrista. Y se ríen, no lo creen, hasta que al día siguiente ya estoy con la ropa de trabajo y me ven cortando. Y aún tienen que mirar 2 veces a ver si soy yo. Entonces es buscar la normalización de esta profesión en las mujeres. Y creo que ayuda mucho a que los compañeros también lo tomen como algo normal. Pero bueno, ahí me comentabas con la cuadrilla y eso, ahí sí se ha normalizado todo eso. Sí, ya llevo como unos 5 años trabajando y sí que he visto un cambio muy grande. Del principio, cuando yo ponía los vídeos, eso era bueno, un montón de críticas y tal, y ahora todo el mundo, como que la tendencia del sector ha cambiado un poco. Hay chicos que ya están haciendo vídeos, entonces ya no es tan raro, y al día que aparezca otra chica motoserrista ya pues no será nada tampoco tan extraño, y creo que también lleva tiempo. ¿Cómo empezaste con el tema de los vídeos? ¿Ya trabajando, entiendo? ¿Cómo empiezas ahí? Yo tenía las redes sociales personales con mis amigos, entonces como acabábamos de... Mi pareja había hecho una inversión, habíamos comprado una máquina forestal, entonces estábamos todo el tiempo en el monte, estábamos buscando cómo sacar eso arriba, porque habíamos invertido mucho dinero y estábamos empezando. Y entonces, como mis amigos se iban de vacaciones y ponían las fotos, yo no me podía ir de vacaciones porque no tenía dinero, así que ponía las fotos del autocargador, que era lo más caro que tenía. Entonces, bueno, fue un poco... Yo ponía mi día a día, pues, oye, nos fuimos al viaje a comprar la máquina a Suecia, o al viaje, tal, no sé qué, y la gente flipaba, ¿sabes? Y digo, ojo, va... ¿Qué interés tiene? Qué raro que a la gente le interese esto, porque yo pensaba que las redes sociales eran moda, los viajes de lujo y poco más. Comida, gastronomía, etc. Y te das cuenta de que al final lo que la gente quiere ver es no vidas perfectas, sino alguien que te cuente algo interesante, algo que te pueda entretener durante esos 15 o 30 segundos, pero que a la vez te sirva de algo y que empatice contigo de que es una persona normal. Y por qué no el sector forestal, por qué no contarlo a través de esos canales. Yo ahí, mirad, me voy a bueno, te voy a decir un comentario que ha salido en la asamblea que hemos comentado, que lo comentaba Josu, de Basque World, y decía que lo que nos gusta de los mensajes que mandas es credibilidad, no hay imposturas. Entonces, es cómo se trabaja, cómo muestras el trabajo del día a día, y el día que estás mal lo muestras que estás mal, sí. El día que estás bien y el día que tienes ganas de mostrar un tipo de trabajo en concreto, pero que hay como una honestidad porque es realmente lo que es, ¿no? Porque normalmente en redes sociales, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que depende en qué perfiles hay esa falta de credibilidad, ¿no? De hasta qué punto es una impostura de querer hacer algo, y en tu caso yo creo que hay mucha honestidad y mucha realidad, ¿no? Y eso yo creo que engancha. Ese comentario ha salido y yo creo que
que eso es importante y yo creo que bueno, la gente eso también lo percibe. No sé qué opinas tú. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí, a mí me parece que eres muy natural. ¿Tú le conoces, a mí me además? gusta. ¿Hace mucho, además, le conoces? Es que le conocí cuando yo creo que no tenías redes sociales en ese momento. Entonces me hizo mucha ilusión cuando empecé a ver tus vídeos. Habrás alucinado con él. Flipé, claro. Flipé. Sí. Y además luego no coincidí también en el segundo curso, en el de Fórmate. O sea que coincidió. Sí, estoy muy, muy orgullosa, estoy muy contenta por ti, me alegro. De verdad, es que has cambiado mucho. Sí, porque además, bueno, siempre voy con la conciencia de que es un sector que te exige muchísimo, entonces siempre estás aprendiendo constantemente. Sobre todo cortar árboles y en tema de procesadoras, están constantemente cambiando. Igual el modelo que hay ahora, para el año siguiente ya tienes que formarte muchísimo. Entonces me encanta aprender y me encanta transmitir. Y tampoco tengo miedo de equivocarme, porque tengo vídeos que igual... A veces pienso, no debería subirlo, pero creo que es la realidad. Por ejemplo, tengo uno, no sé, la gente que lo vea, que me ha salido mal un corte, he estado en peligro, me puse a llorar, me quería ir a casa. Entonces, mis compañeros cuando vieron el vídeo me dijeron, ¿pero qué hiciste? Pero es la realidad, de que no es fácil y hay muchas cosas que aprender y sobre todo las redes sociales que tienes que son universales. Yo desde Galicia puedo estar aprendiendo de una persona que está en Finlandia o puedo estar aprendiendo de gente que tengo muchísima gente que me sigue desde Chile, que también es muy importante el sector forestal. Y es abrir la mente para lo que sea, ¿no? Siempre buscando el lado bueno, porque yo siento que las redes sociales tienen la parte mala y la parte buena. Entonces es también tener conocimiento de cómo emplearlas. Sin duda. Hay un tema que también quería hablar con vosotras y que a nosotros como Basquegur nos preocupa mucho, que es el tema de prevención, riesgo. Claro, también es verdad que al final los números, como tenemos tan poca gente trabajando en el monte respecto a otros sectores, pues bueno, los indicadores dan muy altos, ¿no? Pero sí es verdad que es un motivo de preocupación y que yo creo que hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que aquí también son importantes las redes sociales. Bueno, pues ahora también se está haciendo un trabajo dentro de, como todos conocéis en el sector, con el Plan Preven, y es un plan de prevención que se trabaja conjuntamente con el Gobierno vasco, con Osalan, el propio sector, digo Gobierno vasco, Departamento de Agricultura, y con las empresas y las asociaciones, ¿no? Incluido pues, propietarios. Ahí estamos preocupados porque es verdad que tenemos que buscar también nuevas líneas de trabajo, ¿no? Hemos hecho un montón de contenidos, ahí también hicimos vídeos, microvídeos, bueno, desde afilado de motosierra, un poco hablabas, ¿no? De también problemas que puede haber en la corta de ciertos árboles con revirados, problemas, inclinados. Ahí yo creo que también las redes sociales pueden ser importantes, pero todavía nos cuesta un poco enganchar porque es un sector que no nos sigue en redes. Entonces, ahí no sé cómo veis eso, no sé si en tu caso igual tienes más acceso a esa parte, pero ¿cómo ves la diferencia un poco en Euskadi, Irache? El tema de seguridad. Sí, el trabajar todo este vídeo, todos estos vídeos que estamos haciendo, a veces ahí se pueden meter componentes de prevención, de cómo podríamos trabajar eso, porque nosotros si mañana planteamos un plan Preven a través de redes sociales, ya te digo yo que nos va a costar un montón, porque no son empresas dadas a... No son empresas dadas sí que yo creo que hay mucha gente joven que está en el sector forestal que sigue las redes sociales, pero los que ya llevan más tiempo igual menos. Sí, me parecería importantísimo comunicar todo el tema de prevención. Es que el monte es una realidad, es muy peligroso, pero lo bueno es que hay herramientas para trabajar en condiciones de seguridad. Técnicas, maquinaria... no sé, entonces creo que sí, por supuesto, tiene que ir de la mano de la comunicación con vídeos en redes sociales. No solo de eso, que cada vez que se entrega una máquina hay que dar una formación y ser unos pesados. Yo cada vez que voy a entregar una máquina soy una pesada matraca acosadora con el tema de la seguridad. Entonces, sí, pero bueno, es que no sé si hay aquí alguien que trabaja, es técnico de seguridad o prevención de riesgos laborales. Tenemos una persona que coordina el grupo de trabajo de Preven, que ahí está Pedro de Asti, que igual nos puede dar también un... No era un guiño hacia ti, Pedro, pero te acabo de ver y digo, pues mira, me ha venido genial. Como soy dado a los karaokes, pues ya me he sumado. Es que
Y te quería comentar que a veces los de seguridad, yo estudié el máster durante el COVID, es como un poco los malos de la película, ¿no? Ya está aquí el plasta que me viene a decir, que me ponga las botas, el casco, cierra la puerta, ponte el cinturón. Es un poco los malos, en todos los sectores, no solo en forestal, ¿eh? Y un poco mejor, porque como una estrategia un poco más liviano. Bueno, en primer lugar, agradeceros un poco todo lo que habéis hecho y, Laura, cuando has sacado los vídeos, pues hemos visto que has hecho ese guiño específico a la prevención, porque creo que ahí se da un mensaje precisamente para sensibilizar y para formar también, ¿no?, a las nuevas generaciones y a todo el entorno del sector forestal. Yo me acuerdo cuando empecé en todo esto ya hace, no sé, muchísimos años, y ahora estoy súper implicado con el sector forestal porque tengo un hijo que también quiere ser forestalista, está cursando, entonces ya digo, bueno, pues todos los accidentes vamos a tener que quitarlos, ¿no?, ya por un tema de interés personal, ¿no?, en ese sentido. Agradeceros de verdad un poco todo ese mensaje que estáis transmitiendo, ¿no?, y el ser acosadora. Sí, yo soy muy acosadora, ¿eh? Sí, yo no puedo ser acosador, ¿vale? Eso que conste. De todas formas, ha habido dos cosas que creo que tienen que ver mucho con el tema de prevención, aunque parezca que no, al menos en el marco de la sostenibilidad del sector, ¿no? Que yo creo que ahí, por ejemplo, Lola está haciendo una labor increíble, ¿no?, con el tema de la comunicación. Y con el tema de prevención de riesgos laborales tiene que ver mucho ya con las nuevas generaciones, ese traspaso que tiene que haber, ¿vale? Esa generación de entornos atractivos y dentro de atractivo tienen que ser seguros, saludables, ¿de acuerdo? Porque si no, no son sostenibles tampoco. Y creo que habéis comentado una cosa que tenemos que hacer un esfuerzo increíble, que es la dignificación un poco de todas esas profesiones. Y esto pasa en todo el sector primario, ¿de acuerdo? O sea, parece que el abogado de turno, parece que el ingeniero de turno, con todos mis respetos a los ingenieros de turno, a los abogados de turno, ¿no?, son maravillosos, la medicina es maravilloso, pero entre agricultores, ganaderos y forestalistas, pues mantienen ese medio que nos gusta cuando parece que los urbanos hemos colonizado el medio ambiente y el entorno, pero es que esto lo mantiene alguien, ¿de acuerdo? Y gracias a toda esta entresaca, gracias a todo este mantenimiento del cortafuegos, pues no se nos queman las casas maravillosas que tenemos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que tiene algo que ver mucho y tiene que ver mucho con la seguridad y el entorno seguro y saludable, toda esa parte de dignificación de la profesión. Y ahí, cuando hablábamos un poco en el tema finlandés, pues creo que es algo evidente, ¿no? O sea, porque aquí no solo vivimos de los grandes profesionales que parece que salen en la tele, en las grandes series, ¿no? Y ahí sí que tenemos que poner el punto sobre la I, ¿no? Y en tema de prevención, ahora estamos en una oportunidad, yo creo que buena, porque se está revisando y analizando todo el tema de la estrategia Preven. Y bueno, creo que tenemos déficit de muchas cosas, creo que hemos avanzado otras muchas cosas, ¿no? Y creo que la coordinación y de la interactuación o la colaboración conjunta de administraciones, sector, es súper importante. Creo que ahí Óscar estará conmigo, el otro día estábamos también con Osalan, pues un plan de choque y teníamos, bueno, nuestros pros, nuestros contras y nuestras propuestas de mejora, ¿no? Y que creo que ahí hay que escuchar mucho al sector también. No sé si era una pregunta, una intervención, un guiño, micrófono, o un todo. No, está bien. Me he emocionado y tal, ¿no? Pero sí que agradeceros sobre todo pues esos canales y esa capacidad de transmitir, ¿no? Ok, nada, estamos ya acabando. No sé si hay alguna última pregunta, comentario que quiere hacer alguien. Sheila, no, sí, te traen el micro. Respecto al tema de prevención y de seguridad, como decía Irache, para mí es súper importante el tema, como dice, de acosadora, de estar allí continuamente. Exagerado, pero que es muy importante, ¿no? El tener conciencia, el informar, el estar pendiente, la formación continua, las buenas prácticas forestales, y eso al final es el día a día y es, pues, como digo yo, un gota a gota. Por otro lado, el tema de la profesionalización del sector y por supuesto que es un sector digno y puestos de trabajo de calidad. Así que nada, eso. Gracias, Sheila. Decía que ya estamos acabando, estamos en tiempo todavía. Yo una última, casi más reflexión, mensaje que queréis lanzar después de todo lo que hemos hablado. ¿Qué podríamos decir? Yo os voy a decir dos mensajes. Uno es a la gente que está aquí, es más interno, y qué podríamos decir a los que no son del sector y que os juntáis muchas veces en el monte y en el bosque con ellos.
mi mensaje es súper claro. Si queremos seguir teniendo montes y recursos maderables, hay que tener una buena gestión y eso lo tenemos que entender todos. O sea, que es una fuente de recursos renovables inagotables siempre y cuando vaya acompañado de una buena gestión. Y eso lo tiene que entender mi padre, mi madre, mis sobrinos y los vecinos de la calle de abajo. Ese es mi mensaje. Que hay que cortar madera, vaya, y también plantar después, por supuesto. ¿Vale? Ese es mi mensaje. Y aprovecho para agradecer que me hayáis invitado aquí, que me hace mucha ilusión y estoy contenta. A ti. Bueno, yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que del poquito tiempo que yo llevo en el sector forestal, creo que se están haciendo cosas muy, muy bien. Creo que hay un cambio de tendencia en la concienciación de los bosques. Y creo que será algo que llevará muchos años, pero creo que nos hemos puesto las pilas. Por ejemplo, yo me acuerdo de ver a mis padres cómo trabajaban o cómo se trabajaba el monte cuando yo era niña, a cómo se trabaja hoy. En 20 años eso ha evolucionado un montón y creo que esto tiene que seguir para adelante, con formación, con reuniones, con todo esto que estamos haciendo aquí, con redes sociales, con lo que sea, pero siempre aportar un poquito más, un valor añadido a la madera en cualquiera de sus, en estado de árbol o ya en una construcción o lo que sea, y tenerlo como un recurso con mucho orgullo, algo que es nuestro y que tenemos que estar súper orgullosos de tenerlo en España. Y que el futuro, si queremos llegar a los requisitos de descarbonización, es usar sí o sí la madera en sus diferentes productos, incluso subproductos. Y yo creo que ahí la decisión, y aquí en estos foros muchas veces lo decimos, de hecho el eslogan, que era más reivindicativo que otra cosa, era el gure basoak, gure zura, gure etorkizuna. Porque esto, la madera va a jugar un papel importante. Puede ser en papel, derivado de papel, nanocelulosa, pero aquí tenemos industria y utiliza principalmente madera local. Ese es el modelo que queremos mantener, ¿no? Es un poco esa reivindicación, porque el futuro va a ser apuesta por la madera sí o sí, eso lo tenemos seguro. Nos cuesta vincular con esta parte, por eso hablábamos de todos estos problemas y a veces también oportunidades de la parte de gestión y el aprovechamiento. Me gusta porque mensaje positivo, ¿eh? Habitualmente en estos foros solemos lanzar un mensaje que nos vamos a casa todos como, madre mía, ¿eh? Nos juntamos aquí luego con el chacolí y es como, joder, si me voy peor de lo que he venido. Entonces se agradece porque yo ya sabía que esto iba a ser, claro, pues nada más si es que lo vemos, ¿no? Qué bien, sector que viene con mensajes positivos como cierre. Eskerrik asko, gracias, yo ya os digo, encantado. Agradecer el esfuerzo, sobre todo para Laura, que venía de lejos y que venía solo a vernos y a participar en este evento. Eskerrik asko, Irache. Un placer. Gracias, Laura. Seguiremos en contacto, haremos muchas cosas juntos. Y aquí sí que, agradecer también a todos los que habéis venido, agradecer a también Sailburu Ordea, Amaya, ahora da el cierre, Raúl, Iker, director, y Olat, Raimundo, que aquí hemos tenido la participación tan importante de que para nosotros sois compañeros indispensables e imprescindibles, y agradeceros también que nos hayáis cedido, como decía Federico, vuestra casa para poder participar. Y también quería agradecer, lo he dicho en la asamblea y quiero repetir porque creo que es importante también al equipo de Baskegur, todo lo que se implica. Habéis visto todos los proyectos, la organización. Quiero sumar a esto a CG Barrios, Artola, Cris en la distancia, Cristian que está por ahí, todos, porque al final organizar un evento de estos somos poquitos, cuesta mucho. Y quiero agradecerles el esfuerzo y toda la ilusión que ponen en todos los proyectos todo el año.